Julia tenía 34 años, vivía en Málaga y era maestra de preescolar en una escuela pública del barrio. A simple vista su vida parecía estable, casa ordenada, 3 hijos pequeños que iban siempre limpios al colegio y un marido con buen empleo en una universidad privada. Pero detrás de esas paredes color pastel se escondía el infierno que había soportado en silencio durante casi 7 años. Mark, su esposo, era de esos hombres que sabía cómo destruir a alguien sin dejar marcas visibles. Y cuando las dejaba, tenía excusas perfectamente calculadas para cada una. Esa mañana, un martes cualquiera de abril, Julia despertó con el mismo nudo en el estómago. No había dormido casi nada. Mark había llegado tarde, borracho, y la había insultado delante de los niños por haber dejado la cena fría. Emily, su hija mayor, tenía solo 6 años, pero ya había aprendido a bajar la cabeza y no hablar cuando papá estaba enojado. Ben y Lily, los más pequeños, solo lloraban y se abrazaban a las piernas de su madre, como si ella pudiera protegerlos de todo. Julia los vistió en silencio, les preparó el desayuno y los llevó a la escuela como cualquier madre haría, fingiendo que todo estaba bien. Cuando regresó a casa, se sentó en el borde de la cama con una taza de té entre las manos temblorosas. Desde hacía semanas tenía una idea dándole vueltas en la cabeza. No era la primera vez, pero ese día algo era distinto. La noche anterior, mientras Mark gritaba, Emily le había susurrado: «Mami, yo no. Quiero que papá viva con nosotros». Esa frase no se le fue más. Se quedó clavada, como una astilla en el alma. Y fue entonces que Julia supo que no podía seguir callando. Que ese día, no mañana, no la semana que viene, ese día tenía que acabar. Si tú también has sentido que no había salida, comenta abajo qué habrías hecho en el lugar de Julia. Suscríbete para más historias como esta y comparte con alguien que necesite escuchar que sí hay una salida. A las 10 de la mañana llamó a Susan, su madrastra. Hacía semanas que no hablaban, pero ella siempre había dejado la puerta abierta. ¿Puedes venir a buscar a los niños esta tarde? Necesito hacer algo. Susan no hizo preguntas, solo dijo que sí. Julia colgó y se dirigió al armario del dormitorio. Sacó una maleta vieja, empezó a empacarla con calma. Unos pantalones, ropa interior para los niños, documentos importantes, algo de dinero escondido entre libros. Todo mientras su corazón latía como un tambor fuera de ritmo. A las 11:47, Mark llamó para decir que saldría temprano del trabajo, que tenían que hablar en serio. Julia sintió cómo se le helaba la sangre. Esa frase siempre anunciaba una tormenta. Respiró hondo, revisó los papeles de su cuenta bancaria secreta y luego fue al cuarto de los niños para asegurarse de que sus juguetes más queridos estuvieran listos. No podía llevarlo todo, pero sí lo esencial. El resto no importaba. Lo que importaba era salir. A las 13:15, Susan llegó a recoger a los niños. Julia les dijo que era una noche de pijamada con la abuela. Emily la miró raro, pero no preguntó. Tal vez, en su pequeña cabeza, ya intuía que algo iba a cambiar. Julia los abrazó fuerte, con una mezcla de miedo, culpa y esperanza. Les dijo que los amaba, que todo iba a estar bien. Y entonces, por primera vez en años, se permitió llorar delante de ellos. A las 15:00 en punto, Julia estaba sola en casa cuando escuchó la puerta del garaje. Mark había llegado. Ella ya tenía la maleta lista junto a la puerta. Se puso de pie, respiró profundo, y cuando él entró, lo enfrentó. «Me voy, Mark». Su voz no tembló. Él soltó una risa seca, burlona. «¿A dónde vas a ir? No tienes a nadie. Eres una madre fracasada y sin valor. Nadie te va a querer con 3 críos». Pero Julia no bajó la mirada. No esta vez. Él avanzó, primero con palabras, luego con el puño. Julia retrocedió instintivamente, hasta que su espalda tocó la pared del pasillo. Mark alzó la mano, y ahí fue cuando sonó el timbre, 3 veces. Una, rápido, 2, firme, como un golpe seco a la puerta del destino. Mark se detuvo, desconcertado. «¿Quién mierda es?», gruñó. Julia, sin responder, fue hacia la puerta. Miró por la mirilla, y lo vio. Ethan, el único que alguna vez la vio de verdad.
Julia abrió la puerta sin pensarlo. Ethan la miró con esos ojos de siempre, cálidos, constantes. Cuando vio el moretón en su mejilla, no dijo nada. Solo entró. Mark infló el pecho. ¿Y este payaso quién se cree que es? Ethan no titubeó. Tiene cojones para quedarse si ella lo necesita. Hubo un silencio seco, tenso, y en ese silencio, Julia se dio cuenta de que ya no tenía miedo. No de Mark, no más. Mark se puso rojo, cerró los puños, miró a Ethan con esa rabia contenida que conocía muy bien. Dio un paso adelante, pero Ethan no se movió. No estás en tu aula, Mark. Aquí no puedes controlar a nadie. Julia sintió cómo el aire del ambiente cambiaba. Por primera vez, alguien más se enfrentaba a su agresor, y eso lo desequilibró. Mark retrocedió medio paso sin querer mostrarlo, pero ya no tenía el control. Entonces empezó a gritar. Dijo que Julia era una loca, que estaba manipulando todo, que se iba a arrepentir, que los niños eran suyos, que tenía abogados, dinero, contactos. Ethan no respondió. Julia tampoco. Solo se miraron, como si el ruido de Mark ya no importara. Y fue en ese momento, en medio de esa tormenta verbal, que sonó el segundo timbre. Esta vez, más largo. Alguien más estaba allí. Cuando Julia abrió, encontró a la vecina del piso de abajo, la señora Ortega con el móvil en la mano. Ya llamé a la policía. Tengo grabaciones de todas las noches que tus hijos lloraban por miedo. Ya basta. Mark palideció. Se giró hacia Julia, con los ojos desorbitados. Pero ella no se movió. La señora Ortega levantó la voz. ¿Sabes qué es lo que más duele? Escuchar a una niña decir, ojalá papá no llegue hoy desde mi cama. Eso me rompió más que cualquier grito tuyo. Julia miró a Ethan, y él asintió. Ve a buscar tus cosas, dijo. Yo me encargo. Ella subió al cuarto, agarró la maleta, bajó rápido. Mientras tanto, Mark intentó impedirlo. No puedes llevarte nada. Esta es mi casa, mis reglas. Pero la señora Ortega, con el teléfono aún grabando, se interpuso. Tócale un solo pelo y tienes a la policía encima en menos de un minuto. Esa amenaza fue suficiente. Cuando salieron, Julia escuchó a Mark gritar desde la puerta, algo sobre abogados y demandas. Pero esa vez, no se giró. Caminó con paso, firme hacia el auto de Ethan, donde la esperaba con el maletero abierto. Subió, cerró la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin miedo a las consecuencias. El motor arrancó, y la casa quedó atrás, como una pesadilla vieja que por fin terminaba. Durante el trayecto, Julia no dijo una palabra, Ethan tampoco, pero su mano rozó la de ella en el freno de mano, y Julia no la quitó. Afuera llovía, como si el cielo también estuviera soltando algo. En su cabeza, solo pensaba en una cosa. Lo logró. Lo que llevaba años soñando hoy era real. No había marcha atrás. Había escapado. Había resistido. Había ganado. Llegaron a casa de Susan, donde los niños ya estaban dormidos. Cuando Julia entró, Emily despertó y se levantó. ¿Mami?, preguntó medio dormida. Julia se arrodilló, la abrazó y le dijo al oído, «Ya estamos a salvo». Susan observaba desde el pasillo, con lágrimas en los ojos. No dijo nada. Solo la abrazó cuando se puso de pie, fuerte, como una madre que sabe lo que le costó llegar hasta allí. Si esta historia te tocó el corazón, comenta con un te creo abajo para apoyar a quienes han vivido algo similar. Suscríbete para no perder más relatos como este y compártelo con alguien que necesite fuerzas para salir de una relación tóxica. Al día siguiente, Julia fue con Ethan a la comisaría. Llevaba las fotos, los registros médicos, las grabaciones de la señora Ortega y la carta escrita por Emily en la que decía, «Mi papá grita mucho, mi mamá llora en la cocina». El oficial no necesitó mucho más. Les ofrecieron protección, ayuda legal gratuita y un contacto directo con servicios sociales. Julia firmó la denuncia con la mano temblorosa, pero firme. Por ella, por sus hijos. Por la tarde, el abogado del refugio ya estaba gestionando una orden de alejamiento. Julia no tuvo que hablar con Mark directamente. Todo se haría por vía judicial. Y si intentaba acercarse, la policía actuaría de inmediato. El sistema, por una vez, estaba de su lado. No era perfecto, no lo arreglaba todo,
Pero era un principio, una base para reconstruir algo nuevo. Ethan no se fue, no esa noche, ni las siguientes. No pidió nada, no propuso nada, solo estuvo ahí. Ayudó con los niños, cocinó, atendió el teléfono cuando Julia no quería hablar con nadie. A veces, simplemente se sentaba en silencio junto a ella en el porche, viendo cómo los pequeños jugaban en el jardín de Susan. Y en ese silencio, Julia empezó a recuperar algo que no sabía que había perdido: su paz. Las primeras noches fueron duras. Ben se despertaba llorando, buscando a su madre con miedo en los ojos. Lily no quería dormir sola. Emily se quedaba callada todo el día, como si temiera que todo volviera a romperse. Julia se sentía culpable, agotada, pero también decidida. No más mentiras, no más todo está bien cuando no lo está. Hablaba con ellos, uno por uno, con palabras simples pero sinceras. Les dijo que estaban seguros, que no era su culpa, que mamá no iba a dejar que nadie los lastimara nunca más. Susan contactó a una psicóloga infantil que trabajaba con familias en crisis. Acordaron empezar con sesiones semanales. La primera fue difícil. Emily no quiso hablar. Ben solo dibujó monstruos. Pero la doctora fue paciente, cálida, sin presión. Julia la observaba desde una sala contigua, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Era un proceso largo, pero ya habían dado el primer paso. El día siguiente fue uno de los más raros para Julia. Volver a la escuela a explicar por qué había faltado. El director, un hombre mayor de mirada severa, la escuchó en silencio. Cuando terminó de hablar, solo dijo: «Tómese el tiempo que necesite, señorita Spencer. Lo está haciendo bien». Esa frase la desarmó más que cualquier abrazo. Volvería a trabajar pronto, pero no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería recuperar su vida. Unos días después, recibió un correo de Mark. No pedía perdón, no reconocía nada, solo decía que las cosas se habían salido de control y que esperaba una conversación madura para no arruinar la infancia de los niños. Julia no contestó. Reenvió el mensaje al abogado del refugio. Esa misma tarde, se oficializó la orden de alejamiento por 90 días renovables. Mark no podría acercarse a menos de 300 metros, ni a ella, ni a los niños. Esa noche, mientras doblaba ropa en la habitación, Ethan entró con una caja pequeña. «No es un anillo, tranquila», bromeó. Julia sonrió por primera vez en días. Dentro de la caja había un colgante con forma de árbol. «Es el árbol de la vida», dijo Ethan, «por lo que estás reconstruyendo, porque esto no es un final, es un nuevo inicio». Julia se quedó en silencio, tocando el colgante con cuidado. «Gracias», susurró, «por no soltarme». El sábado siguiente, Ethan llevó a Julia y a los niños a una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Tenía jardín, 2 habitaciones y paredes aún vacías. «Es de un amigo. Nos la deja por unos meses mientras se muda a otra provincia. Puedes estar aquí con los peques sin preocuparte de alquiler ni nada». Julia no sabía qué decir. Aceptó, no por desesperación, sino por convicción. Ya no estaba huyendo, estaba eligiendo. Se instalaron ese mismo fin de semana. Emily decoró su pared con dibujos. Ben pegó calcomanías en la puerta. Lily aprendió a decir «nuestra casa» con una sonrisa. Susan trajo cortinas. Ethan armó las literas. Y Julia, por primera vez en años, se permitió colgar una foto suya sonriendo en el comedor. Sin miedo, sin maquillaje, solo ella. Esa tarde, mientras colgaban ropa en el patio, Ethan se acercó y le dijo: «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?». Julia lo miró sin saber qué esperar. «Que te levantaste, no por venganza, no por odio, sino por amor, amor propio, amor por tus hijos. Y eso, Julia, es lo que te hace más fuerte que él». Ella no respondió, solo lo abrazó, lento, sin prisas, como si ese abrazo llevara años esperando. Habían pasado solo 10 días desde que se fue, pero para Julia era como si hubieran sido 10 vidas. El miedo no desaparecía de un día para otro. Todavía saltaba con ciertos ruidos, todavía dudaba de algunas decisiones, pero ya no sentía vergüenza, ya no se sentía sola, y lo más importante, ya no se sentía culpable por querer estar bien. El lunes por la mañana, Julia fue al juzgado con su abogada del refugio para presentar formalmente la solicitud de divorcio.
Pidió custodia completa de los niños, sin régimen de visitas no supervisadas. También incluyó los informes psicológicos, las pruebas médicas y las declaraciones de los vecinos. «Quiero que esto termine de verdad», le dijo a la jueza. No con rencor, con determinación. La jueza la miró largo y le respondió: «Está haciendo lo correcto. Siga adelante». Esa misma tarde, mientras acomodaba unos libros en la nueva casa, Julia recibió una llamada inesperada. Era el director de un jardín infantil privado que conocía a Susan. Había escuchado sobre su historia y quería saber si estaría interesada en cubrir una vacante. «Buscamos a alguien que sepa entender a niños con traumas, que no solo enseñe, sino que los escuche». Julia dudó. «¿Y si no soy suficiente?», preguntó. «Justamente por eso sí lo eres», le dijo el director. Ethan la acompañó a la entrevista 2 días después. Ella estaba nerviosa, con las manos frías y la voz temblorosa. Pero cuando le preguntaron qué haría si un niño lloraba sin razón aparente, respondió: «Lo abrazaría primero. Las palabras pueden esperar». La contrataron ese mismo día. Comenzaría en 2 semanas. Era un trabajo pequeño, mal pagado, pero era suyo. Un lugar donde podía empezar de nuevo. Los niños también empezaban a cambiar. Emily volvió a reír. Ben dejó de esconderse debajo de las mesas. Lily empezó a dormir de corrido. Y Julia ya no se despertaba sobresaltada. Empezaba a creer que la vida, esa vida que alguna vez soñó en secreto, todavía era posible. No perfecta, no mágica, pero real, sencilla, sin miedo. Una noche, mientras lavaba los platos, Ethan le acercó «Caliente. Un té. ¿Sabes lo que admiro más de ti?». Julia levantó la vista. «Que no esperaste a que alguien te rescatara. Lo hiciste sola». Julia sonrió, cansada pero feliz. «No sola», dijo, «con gente buena alrededor, con alguien que esperó en silencio a que yo estuviera lista». Ethan no dijo nada, solo la tomó de la mano, con respeto, con cariño, sin exigencias. Esa misma noche, después de acostar a los niños, Julia se sentó frente a su computadora, abrió un documento nuevo y empezó a escribir. No una carta para Mark, sino una para sí misma, para la Julia de hace 7 años. «No es tu culpa, no estás rota, no necesitas arreglarte para que te quieran. Ya vales así como eres, y cuando tengas miedo de salir, recuerda, tus hijos te están mirando y merecen una madre libre». Terminó la carta, la imprimió y la guardó en un sobre. La dejó en su mesa de noche. No necesitaba enviarla, solo necesitaba saber que esa versión de ella aún vivía, que nunca la había perdido por completo, que seguía ahí esperando pacientemente el momento para levantarse. Y lo había hecho. Lo estaba haciendo. Días después, su abogado le informó que el juzgado había aceptado las medidas cautelares. Mark no podría acercarse ni enviar mensajes, y si intentaba contactar a través de terceros, se enfrentaría a cargos penales. Julia respiró aliviada. No era la victoria final, pero sí el escudo que necesitaba. Por fin, alguien le creía. El sistema le creía. Una tarde cualquiera, mientras recogía a Emily del colegio, una maestra le dijo: «Tu hija escribió algo muy lindo en clase». Julia se sorprendió. «¿Qué escribió?», preguntó. La maestra sacó un papel doblado. «Mi mamá es valiente, como una heroína, pero de las reales, porque no vuela, pero nos salvó igual». Julia no pudo contener las lágrimas. Ese era su mayor logro. Esa noche, sentada en el borde de la cama, con los niños ya dormidos, Julia miró por la ventana. La luna estaba alta. El silencio era tranquilo, no tenso. Ethan dormía en el sillón con un libro en el pecho, y en ese instante, supo que lo peor había quedado atrás, que su historia no era de víctimas, sino de resistencia, de decisiones duras, de una mujer que eligió salvarse cuando todo decía que no podía. Una semana después, llegó la primera audiencia del proceso de divorcio. Julia fue con su abogada sin los niños. Del otro lado, Mark apareció solo, sin su habitual traje caro ni esa actitud de superioridad. Parecía más pequeño, más débil, más nervioso. Cuando la jueza le preguntó si entendía la gravedad de las denuncias, balbuceó excusas. «Fue el estrés. Yo solo quería lo mejor»,
Ella malinterpretó las cosas, pero nadie lo defendió. Esta vez, las pruebas hablaban por ella. Julia no lo miró en ningún momento. Se concentró en los papeles, en los argumentos, en las fotos, en los informes médicos y psicológicos. La jueza tomó nota de todo y dijo que evaluaría la custodia completa. Los niños merecen un ambiente estable y seguro. Cuando salieron de la sala, Ethan la esperaba afuera. No dijo nada, solo le ofreció una botella de agua y le acarició el hombro. Julia se sintió más liviana, no por la decisión aún pendiente, sino por todo lo que ya había dejado atrás. Esa noche, Julia preparó panqueques con los niños. Pusieron música, se rieron, se mancharon de harina. No celebraban ningún evento especial, solo celebraban estar juntos, a salvo, libres. En la mesa, Ben levantó su vaso de leche y dijo, «Por mamá, que nos trajo a casa». Emily sonrió. Lily aplaudió. Julia intentó no llorar, pero no pudo. Y tampoco se escondió. Esa era su nueva vida, llena de emociones reales, sin miedo a mostrarlas. Días después, recibió un correo con la resolución temporal del juez. Custodia completa para Julia. Régimen de visitas suspendido hasta nueva evaluación. Orden de protección extendida por 1 año. Julia leyó el documento 3 veces antes de reaccionar, y luego simplemente se dejó caer en el sofá y lloró. No de tristeza, de alivio. Por fin, lo había conseguido. Era oficial. Era suyo. Era justicia. A la semana siguiente, Ethan organizó una pequeña cena en casa. Solo Susan, los niños y ellos. Nada grande, solo una comida cálida, risas, historias tontas y un brindis sin copas caras. Cuando Julia se levantó para ir a la cocina, Ethan la detuvo. «Hay algo más», dijo, y le entregó una cajita. Dentro, un llavero con la palabra «futuro» grabada. No es una promesa, es una posibilidad. La construimos cuando tú quieras, o no, a tu ritmo. Julia no respondió con palabras, solo lo abrazó, largo, lento, cargando todo lo que había dejado atrás y todo lo que aún no sabía que podía vivir. En ese momento, entendió que el amor verdadero no era perfecto, era paciente, era silencioso, era valiente, como ella. Un domingo cualquiera, mientras colgaban dibujos en la pared del pasillo, Emily le preguntó, «¿Estás feliz ahora, mamá?» Julia se agachó, la miró a los ojos y le respondió, «Estoy en paz, y eso es mejor que feliz». Emily no entendió del todo, igual, pero sonrió y siguió dibujando. Esa noche, Julia abrió el cuaderno donde a veces escribía cosas sueltas y anotó una sola frase. «No se trata de cómo te caes, se trata de cómo te levantas y a quién eliges llevar contigo». Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió. Mark no volvió a molestar. Supo que no podía tocarla más. No legalmente, no emocionalmente. Había perdido, porque ya no era su víctima. Era una mujer que habló, actuó, protegió y venció, que eligió el silencio solo cuando ya no hacía falta gritar. Y así, Julia cerró ese capítulo. No con venganza furiosa, sino con justicia concreta, con libertad conseguida, con verdad expuesta, y con la certeza de que sus hijos crecerían viendo que una mujer puede decir basta, pelear por su vida y salir adelante, porque eso también se hereda, y eso también cambia el mundo.